En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar sobre las razones que Dios tuvo para elegirnos y para predestinarnos a todos nosotros. ¿Cuál es la razón? La causa. ¿Qué pensó Dios respecto a nuestra elección? ¿Para qué fuimos elegidos? Porque Dios no es un Dios irrazonable. Él tiene razones, propósitos, planes, designios que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón la Biblia dice que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y aún Jesucristo mismo fue predestinado, porque todo lo que está sucediendo en el universo creado por Dios, todo fue planificado. Antes de que existieran las galaxias, antes de que existieran los ángeles, antes de que Dios hiciera a la raza humana, antes de que Dios hiciera el universo y las galaxias y todo cuanto es y existe, las cosas antes, las cosas que Dios hizo invisibles y visibles, mucho más antes, Dios lo planificó todo. No podemos entender muy bien todas estas cosas de los decretos eternos de Dios, de la elección, de la salvación, de la predestinación. Lo único que sabemos es que todo lo que Dios ha determinado que suceda, va a suceder. Y lo que tenemos que saber también es que Dios no es autor del pecado, que Dios es un Dios justo, santo, un Dios maravilloso, amoroso, un Dios redentor. Y que nosotros, como criaturas beneficiados por la salvación que Dios nos da en Cristo, debemos de saber para qué nos escogió Dios. Debemos de tener bien claro para qué nos predestinó, para qué nos llamó en Cristo, para qué nos lavó con la sangre de Jesucristo. Debemos de saber cuál es nuestra identidad y cuál es el llamamiento santo que Dios nos ha hecho para que vivamos conforme a ese llamamiento. Pablo dice que debemos de vivir dignamente del llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Bien, pero antes de hablar de nuestra responsabilidad, o más bien del propósito de Dios para llamarnos y escogernos desde antes de la fundación del mundo, debemos de entender también que Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo para que Él viniese acá a la tierra y cumpliese con la voluntad del Padre y nos redimiese muriendo por nosotros en la cruz. Esto lo dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 22 en adelante, que dice así: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, con prodigios, con señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos lo saben. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí se declara que Jesucristo, cuando vino al mundo, vino a cumplir un decreto
de Dios vino con el propósito de que se cumpliera un plan que había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios no improvisa como nosotros. Y Dios no tiene un plan B como nosotros. Nosotros podemos tener plan A, plan B, plan C y así sucesivamente, pero Dios hace todas las cosas perfectas. Por lo tanto, solo un plan tiene, el plan perfecto de su designio perfecto para salvarnos a nosotros. Entonces Dios estableció antes de la fundación del mundo cómo podría salvarnos a través de Cristo. Por eso dice que Cristo fue entregado a sus enemigos, entregado a la élite religiosa israelita y entregado también al Imperio Romano representado por Pilatos, y fue entregado a muerte. Y eso no fue algo que ocurrió como accidente, sino que Dios lo había planificado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos y le crucificaron. Pero eso ya estaba determinado. Es decir, que Cristo cuando vino a cumplir el propósito divino. En consejo en eterno, las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron la manera, la forma en que nosotros pudiéramos ser salvos y redimidos y que nuestros pecados fueran juzgados en la persona de Cristo, en el madero, en la cruz. Y de la manera como Cristo fue predestinado y escogido para cumplir con este propósito de redimirnos, de esa misma manera, desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos y predestinados por Dios para cumplir un propósito específico en esta vida. No hay improvisación. Dios todo lo ha determinado desde antes de los tiempos y de los siglos. Así que en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, capítulo 1, verso 27, Dios nos habla que nos escogió no tomando en cuenta capacidades, virtudes humanas o obras que nosotros hubiéramos hecho, no tomó en cuenta posición social, si somos ricos, si somos sabios, o de qué raza somos. Nosotros sabemos que todas las razas provienen de Dios y que Dios es el autor de la vida humana y de todas las razas. Por lo tanto, Dios decidió salvarnos y escogernos, no tomando en cuenta esas condiciones humanas que el hombre ha establecido. Y en el capítulo 1, versículo 27 de 1 Corintios, Pablo está diciendo, vamos a leer desde el verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, según la condición humana, ni muchos poderosos, ni sois muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que nadie se crea importante.
Entonces aquí se nos está diciendo que cuando Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no tomó en cuenta lo que nosotros llamamos privilegios humanos. No tomó en cuenta de qué estrato social íbamos nosotros a ser llamados. Porque cuando Pablo está diciendo estas cosas, está tratando de corregir un concepto errado de los corintios. Ellos creían que habían sido llamados por mérito, porque ellos pertenecían a determinado estrato social o a determinada condición social. Y él dice que lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, porque en el Evangelio no hay lugar para la altivez, para el orgullo, para la jactancia y para el mérito humano. Entonces debemos de tener bien en claro que hemos sido escogidos de pura gracia, porque a Dios así lo determinó y así lo quiso y lo determinó aún antes de la fundación del mundo, aún antes de la creación de este mundo físico y de las galaxias que ahora vemos. Un plan eterno. Y en Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, Pablo menciona en el versículo 4 que somos predestinados y escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Dice aquí en el verso 4 de Efesios 1, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí se nos dice que fuimos escogidos y que Dios determinó el propósito por el cual nos escogió, y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha. La palabra santo quiere decir apartado, apartado. Dios nos toma y nos aparta para Él, para que seamos sus hijos en este caso, para que seamos sus siervos, para que seamos sus instrumentos, para que seamos su pueblo especial. Pero fuimos llamados y santificados por Dios para ser santos. Eso lo dice Pablo también en la epístola de Corintios. Somos santificados por Dios, apartados por Dios para ser santos, o sea, para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida regida, una vida amoldada conforme a la palabra, a los principios, a las normas y a los mandamientos del Señor. Para eso nos escogió, para ser santos sin mancha delante de Él. Por eso la Biblia está diciéndonos que el Señor, como esposo de la iglesia, está santificándola, purificándola, para que la iglesia sea sin mancha y sea sin pecado alguno. Así que para eso hemos sido llamados, para ser santos, para ser sin mancha delante de Él
en amor. Y ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 5 se dice que fuimos también predestinados. La palabra predestinado significa que Dios determinó nuestro destino, nos marcó nuestro destino desde antes de que nosotros naciéramos, desde antes de la fundación del mundo. No solamente nos designó, nos llamó para ser santos y sin mancha, sino que también nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y esto por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No en base de que nosotros hayamos hecho algo bueno, no en base a obras. Dios no vio nuestro proceder y nuestra forma de vivir. De todas maneras, si Cristo vino a un mundo ya condenado, porque lo que condena al hombre es el pecado, no la cantidad de pecados, sino cualquier pecado. Adán y Eva cayeron, no en muchos pecados, sino en un solo pecado. Y el pecado fue desobedecer el mandato que Dios estableció desde el principio, y ellos comieron del árbol que Dios había prohibido que no comiesen. Así que los pecados, la cantidad de pecados, no es lo que determina nuestra condición de perdidos. Es cualquier pecado, cualquier falta, cualquier imperfección ética y moral. Así que todos nosotros éramos pecadores. Ninguno calificaba para ser salvo, porque todos habíamos transgredido los mandamientos del Señor y todos hemos pecado. Si Dios determinó salvarnos, lo hizo según el puro afecto de su voluntad, que en otras palabras quiere decir porque Él lo quiso, porque así lo quiso, porque así lo determinó desde antes de que fundara el mundo. Y Dios lo hizo así porque para Dios lo mismo es el pasado como el presente y como el futuro. Nosotros estamos sujetados al tiempo, por lo tanto tenemos un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. Pero Dios es eternamente presente, es decir, es eterno. Por lo tanto, desde antes, en la eternidad, los teólogos dicen, la eternidad pasada, Dios determinó que nosotros fuésemos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él, y en el versículo 5 determinó que nosotros fuéramos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y Pablo se apresura a explicarnos que nos adoptó como familia, como su familia, nos adoptó para ser sus hijos y formar parte de la familia de Dios, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad. También fuimos escogidos y predestinados para obedecer y ser rociados con la sangre de su Hijo, y también para andar conforme a los mandamientos de Dios. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El libro de Efesios habla de ese plan de Dios para nosotros, y que todo lo que está sucediendo en el mundo, específicamente y especialmente para con nosotros, su pueblo, porque a nosotros se nos ha dado la sabiduría para entender estas cosas,
Eso es algo que ya fue planificado, ya fue determinado que así sucediera desde antes de la fundación del mundo. Y por esa razón, entonces Pablo en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios nos dice que nosotros somos hechura suya y que fuimos salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta gracia y esta salvación que la obtenemos por medio de la fe no es un asunto de nosotros, o sea, no es por mérito humano, porque todo es un don de gracia, incluyendo la fe. Dios nos da el don de la fe, el don de creer en Cristo. Así que no tenemos ni siquiera el mérito de decir que tenemos el mérito de creer, porque el creer, la fe, es un don. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las obras, aún lo bueno que hacemos, aún los dones y capacidades que nos ha dado, aún la forma como estamos sirviendo al Señor, las oportunidades que nos concede, lo que nosotros llamamos ministerio, todas esas obras fueron determinadas desde antes de la fundación del mundo. Yo estoy predicando, he sido pastor, he predicado muchos años, he evangelizado, he servido al Señor, pero yo no puedo decir que estas obras que yo he hecho después de creer en Cristo sean meritorias, sean por causa de mí mismo, sino más bien yo digo lo que dice Pablo, que fuimos creados para andar en buenas obras. Pablo era apóstol y Pablo está diciendo que esas obras de apostolado que él hizo fueron determinadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces no hay lugar para que nosotros podamos decir que tenemos obras meritorias de nosotros mismos para jactarnos delante de Dios, sino que fuimos escogidos y predestinados para andar en buenas obras y en obras que Dios planificó, determinó que nosotros hubiéramos hecho. No solamente nos predestinó para la salvación, sino predestinó nuestra vida, el lugar donde íbamos a vivir, las oportunidades que tenemos, el año y el día en que íbamos a aceptar a Cristo y el ministerio que ahora estamos realizando. Hablaremos después de esto, mañana hablaremos de estas cosas. Mientras tanto, manténgase humilde, porque no tenemos mérito alguno. No hay lugar de la jactancia, porque todo lo hemos recibido por fe y por la gracia que nos ha sido concedido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios pues le guarde y le bendiga a usted. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.